doctor Rodolfo Robles, el profe Lobo, quien nos va a guiar sobre una plática muy importante acerca de cómo calmar a nuestros animalitos de compañía durante los fuegos artificiales. Sabemos que estas festividades o algunas fechas en donde tenemos fuegos artificiales suele ser muy estresante para todos ellos. Entonces, a través de esta plática tendremos estrategias y consejos muy importantes para poder auxiliarlos en cualquier situación de riesgo. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Robles, el profe Lobo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Ya listos aquí para empezar. Sin más detalle, te dejamos el espacio para que puedas compartirnos todos tus conocimientos. Pues espero que con esta bienvenida todos se encuentren muy bien en esta noche. Y el día de hoy vengo aquí con ustedes para acompañarlos en esta pequeña guía, este pequeño tutorial sobre cómo cuidar a nuestros compañeros peludos durante los eventos pirotécnicos. Primero, ya me presentaron, pero me presento un poquito más formalmente con ustedes. Soy el médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias de la producción y la salud animal, mercadólogo internacional y diseñador de comunicación visual, Rodolfo Robles. Soy una persona a la cual le gusta mucho estudiar, pero sobre todo me gusta enseñar. Y el día de hoy voy a estar con ustedes acompañándolos para ver todas estas cuestiones que tienen que ver con el cómo cuidar a nuestros animalitos de eventos pirotécnicos. Como sabemos, vivimos en un país, México, que es un lugar en el cual les gusta demasiado. Digo les gusta porque yo no soy tan fanático de todo lo que tiene que ver con la pirotecnia y fuegos artificiales, pero yo sé que hay muchos lugares. Por ejemplo, yo vivo muy cerca de Tultepec, en donde se conoce como la capital de la pirotecnia, donde ellos constantemente están lanzando pirotecnia, aunque es muy respetable. Yo no estoy tan de acuerdo por la cuestión de que genera mucho estrés en los animalitos y aparte genera muchísima contaminación. Pero pues a final de cuentas es algo que se ha venido, una tradición mexicana de muchos años. Como es algo que nosotros no podemos controlar, seguramente este septiembre van a estar lanzando y tronando mucha pirotecnia. Por lo tanto, nosotros, al no poder controlar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros animalitos cuando tengan que enfrentarse a esta situación? Hay animalitos que incluso pueden llegar a convulsionar o incluso tener infartos, desafortunadamente, por cuestiones como la pirotecnia. Entonces, hoy los voy a acompañar para que ustedes sepan todas las implicaciones que tiene el que haya estas cuestiones pirotécnicas. Vamos a saber qué es lo que sí podemos hacer, qué no podemos hacer y todas las cuestiones que van a ayudar para que cuando se lleguen a presentar estas situaciones, estos eventos, nuestros animalitos sean los menos afectados. Para ello, lo primero que necesitamos entender y comprender de una manera bien clara y adecuada es lo que es el bienestar animal, porque si bien nosotros afortunadamente, con toda esta renovación de las leyes que está habiendo, se está optando mucho sobre las cuestiones de bienestar animal, pero a veces nosotros creemos que una cosa es bienestar animal, pero en realidad lo que nosotros podemos concebir como bienestar animal realmente podría no serlo. Entonces, algo que me gusta mucho en todos mis cursos, en todas mis pláticas, en todas mis charlas, es que nosotros hablemos el mismo lenguaje. Y para poder hablar el mismo lenguaje, tenemos que entender las mismas definiciones. Tenemos que estar muy claros, ustedes y yo, de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, primero necesitamos entender qué es el bienestar animal. Nosotros vamos a comprender y entender el bienestar animal como un estado que va a ser de satisfacción, equilibrio físico, mental y emocional en un animal. Ahora, cuando nosotros tenemos bienestar animal, vamos a ver que los animalitos van a tener la capacidad para enfrentar y adaptarse a su entorno. Quiere decir que cuando hay un animalito que se está enfrentando a situaciones en donde tiene una enfermedad, en donde tiene estrés, en donde tiene, no sé, por ejemplo, mucha ansiedad, todas estas situaciones, lo que nos van a dar como resultado es una cuestión de falta de bienestar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que al hablar de bienestar animal estamos hablando de cuestiones físicas, mentales y emocionales de los animalitos. Quiere decir que para hablar de bienestar animal tenemos que hablar de una salud integral. Los animalitos tienen que tener salud en toda la extensión de la palabra.
Y para ello nosotros tenemos que entender el concepto de salud animal, que está muy ligado con lo que es el bienestar animal. Nosotros podríamos entender la salud animal como un estado óptimo o una condición de equilibrio que permite que los animalitos tengan su mejor comportamiento fisiológico. Es decir, que un perrito cuando esté emocionado pueda ladrar, pueda saltar, pueda estar jadeando, pueda levantar sus orejitas, que un gatito pueda estar escalando, rascando, maullando. Todas esas cuestiones, el que un animalito pueda expresar sus comportamientos fisiológicos es lo que nosotros consideramos como un estado de salud óptimo. Para que haya un estado de salud óptimo, obviamente los animalitos no tienen que verse afectados por absolutamente ninguna enfermedad. Y parte de que no se vean afectados por ninguna enfermedad, se requiere que se encuentren en un ambiente adecuado. Este ambiente adecuado lo que tiene que buscar es que le brinde, o sea, nosotros al ofrecerles el ambiente a los animalitos, tenemos que tratar de que ese ambiente le brinde a los animalitos lo que es el bienestar animal. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que el ambiente que nosotros le brindemos sea un ambiente que fortalezca todas estas cuestiones de bienestar y de salud. Es decir, si yo tengo un perro, tengo que permitir que haya algo que se conoce como enriquecimiento ambiental, en donde tanto perros, gatos, caballos, cualquier especie que nosotros tengamos bajo nuestro cuidado, en donde nosotros somos los tutores, tiene que tener cuestiones que permitan que el entorno como tal ayude a disminuir el estrés del mismo animalito. Para ello, al entender el bienestar animal, vamos a darnos cuenta que el bienestar está relacionado no con una sola cosa, sino con una gran serie de factores que van a hacer que el bienestar pueda ser, bueno, que esté presente o que esté ausente, porque si tenemos bienestar, quiere decir que el animalito tiene bienestar. Si hay algo que está fallando, el animalito no tiene bienestar. No existe como que tiene medio bienestar o mal bienestar. Es o tiene bienestar o no tiene bienestar animal. En este caso, nosotros vamos a ver que para que un animalito tenga bienestar, tiene que haber cuestiones relacionadas, por ejemplo, de la ecología, que todo el animalito tenga un adecuado funcionamiento fisiológico, que tenga ausencia de patologías, que todo lo que tiene que ver con la bioquímica, la genética, la inmunología, la nutrición del animalito esté en las mejores condiciones para brindar lo que es el bienestar animal. Y alrededor de todo lo que tiene que ver con el animal, digamos, esto es la parte interna del animalito, tenemos la parte externa, lo que tiene que ver con la cultura, la religión, la ciencia, la ética, la política, la producción. Todas estas cuestiones, todas estas diversas situaciones son las que van a permitir que un animalito tenga o no bienestar animal. Entonces, nosotros al hablar de bienestar animal tenemos que entenderlo como una cuestión integral, una cuestión que no solamente tiene que ver con lo que yo le puedo ofrecer a mi animalito en la cuestión, digamos, de mi casa, sino también con lo que está pasando allá afuera, porque como les digo, cuando hablamos de la pirotecnia, estamos hablando de eventos que propiamente nosotros no podemos controlar, porque no es como que, bueno, yo sé que muchos de nosotros quisiéramos ir y decirles, por favor, no estén tronando pirotecnia y demás, pero no siempre va a ocurrir así, no siempre van a decir, oh, sí, porque el profe Lobo nos ha dicho que no tronamos pirotecnia, pues lo van a dejar así. Pues no, la verdad es que no va a pasar, ojalá pasara, pero si no va a pasar, tenemos que buscar las estrategias que hagan que los animalitos ayuden a tener bienestar animal a pesar del entorno. Y cuando nosotros hablamos del bienestar animal, se tiene que hablar algo de que se conoce como las 5 libertades. Aquí es donde muchas personas se dan cuenta cuando un animalito tiene o no bienestar animal. Nosotros como veterinarios, los etólogos, nos podemos dar cuenta cuando un animalito presenta lo que concebimos como el bienestar. Estas 5 libertades, si un animalito las tiene, quiere decir que está, o mejor dicho, está en un estado de bienestar. Quiere decir que un animalito que esté libre de hambre, sed y desnutrición tiene bienestar animal. Si además el animalito tiene libertad o está libre de miedos y angustias, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones y enfermedad, y aparte para expresar las pautas propias del comportamiento, es decir, libertad para expresar su comportamiento natural, entonces estamos hablando de un animalito que tiene bienestar animal. Para nosotros hablar de bienestar animal, necesitamos hablar de estas 5 libertades de forma integral. Si hay un animalito que tiene hambre, que tiene sed, que está desnutrido, que aparte de estar desnutrido está en un entorno que es muy ruidoso, que aparte de todo está en una azotea con un montón de calor, y aparte de todo eso, pues el animalito, no sé, está cada vez que quiere ladrar, le están diciendo, ay, no, cállate, no ladres, pues entonces ese animalito es un animalito que no tiene bienestar animal. ¿Por qué? Porque no le estamos brindando estas 5 libertades. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar que nuestros animalitos, en medida de nuestras posibilidades, hay que tratar de cumplir todas y cada una de estas libertades.
que nosotros podemos hacer como tutores es tratar de que a nuestros animalitos estas 5 libertades siempre estén presentes. Es decir, en medida de nuestras posibilidades tenemos que asegurarnos que nuestros animalitos puedan expresar estas 5 libertades, no tengan hambre, no tengan miedo, no tengan angustia, no tengan incomodidades físicas, no tengan dolor, lesiones, enfermedad, y que además de todo, digamos que la última siempre va a ser consecuencia de las 4 anteriores. El que un animalito pueda expresar las pautas propias de su comportamiento, el que un perro pueda ladrar, el que un gatito pueda escalar, el que un gatito pueda saltar, el que un gatito pueda hacer en sus arenas, todas esas cuestiones que son propias de los animales, de su comportamiento natural, esas van a ser consecuencia de las anteriores. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que las 5 están presentes, entonces estamos hablando de que está presente el bienestar animal. Ahora, algo que afecta al bienestar animal es lo que nosotros concebimos como el estrés, y muchas personas tenemos muy satanizado al estrés. Nosotros pensamos que el estrés es todo lo malo que hay en el mundo, pero resulta que todos nos estresamos. De no existir el estrés, nosotros ni siquiera existiríamos. ¿Por qué? Porque resulta que el estrés es una respuesta normal. Es una respuesta normal que tiene un animalito como resultado con la interacción de su entorno o de su medio ambiente, como le quieran decir. Eso quiere decir que cuando el animalito está en su entorno, percibe ciertas señales que se dan y su cuerpo las traduce a través de los receptores que tiene, el animalito va a tener una reacción. Eso es lo que conocemos como el estrés. Es una reacción normal y natural que se da en los animales, en todos los animales, en todos tienen un cierto grado de estrés. Por ejemplo, el hecho de que existe el estrés va a permitir, mejor dicho, que los animalitos puedan sobrevivir. ¿Por qué? Porque un animalito, cuando tenga la necesidad de comer, su cerebro va a mandar una señal estresante que le va a decir, ¿sabes qué? Tienes hambre. Y el animalito, con esa señal estresante, esa reacción, lo que va a hacer es que va a ir en busca de comida. Y eso le va a permitir sobrevivir. Por lo tanto, el estrés es una respuesta normal y fisiológica al entorno. Cualquier respuesta normal y fisiológica al entorno es lo que nosotros concebimos como el estrés. Ahora, no todo el estrés, bueno, digamos que existen lo que consideramos como el estrés, que quedamos con que es una respuesta fisiológica, pero resulta que el estrés puede tener 2 variantes, un estrés bueno y un estrés malo. El estrés, dependiendo de su duración y su intensidad, puede convertirse en 2 cosas, o bien en un eustrés o en un distrés. ¿Qué es el eustrés? El eustrés es cuando nosotros vemos que el animalito tiene el estrés necesario para que pueda mantenerse vivo y pueda sobrevivir. Es decir, un estrés positivo que le permite a los animalitos poder seguir sobreviviendo. En el caso de, por ejemplo, poner un ejemplo, en el caso de los humanos sería, un eustrés sería que les dijeran, ¿sabes qué? En tu jornada laboral, si acabas temprano, vas a tener una semana libre. En ese momento tú te vas a estresar, pero a final de cuentas vas a tener una recompensa. Eso está siendo un estrés positivo. ¿Por qué? Porque va a traer un descanso y un avance. El problema es cuando el estrés se vuelve algo negativo, cuando existe algo que se conoce como distrés. Este distrés es un estrés que se ha mantenido durante mucho tiempo, con mucha intensidad, con mucha duración, y se convierte en algo negativo. ¿Por qué? Porque el distrés lo que va a hacer es que va a hacer que los animalitos presenten ciertas patologías. Eso quiere decir que el estrés, que quedamos que es una respuesta fisiológica, cuando es leve, genera una cuestión positiva, pero cuando esa respuesta positiva o este estrés leve se empieza a presentar de forma repetida y repetida y repetida y repetida y repetida y repetida, entonces se convierte ya en distrés, y eso es ya lo que genera las patologías. Siendo así, vamos a ver que existen ciertas fases del estrés. Las fases del estrés tenemos, aquí nosotros la podemos ver en esta gráfica, en donde nosotros vamos a tener una respuesta normal. La primera fase es la fase de alarma. En esta fase de alarma nosotros vamos a ver que los organismos lo que van a hacer es que van a movilizar sus recursos para poder enfrentarse a esa señal que está recibiendo en su entorno. Llámese hambre, llámese necesidad de reproducción, llámese encuentro con alguna situación adversa. Después va a venir un periodo de adaptación que se conoce como periodo de resistencia.
En esta es cuando el animalito hace frente al estrés, va a conseguir alimento, se reproduce, se aleja del elemento que le está generando esta cuestión de estrés. Y finalmente tenemos la fase de la extenuación, que es cuando el animalito se agota y no puede reaccionar de forma adecuada, dado que el estrés es demasiado. Digamos que si nosotros lo pusiéramos con un ejemplo de alimento, donde un animalito se puede acercar a su plato y tiene comida, siente la señal de hambre, viene aquí la fase de alarma, dice, tengo hambre, voy a mi plato, como, y hasta aquí se queda, hasta la fase de resistencia, ya no avanza hacia el agotamiento. Pero resulta que hay un animalito que está desnutrido, que es un animalito de la calle, que no tiene posibilidad de conseguir alimento rápidamente, está la señal de alarma de tengo hambre, intenta buscar comida, no encuentra, se vuelve a acumular la señal de tengo más hambre, se sigue acumulando la de resistencia, hasta llegar a la parte del agotamiento. Es tanto el estrés que hace que ese distrés que era buena se convierta, ese eustrés que era bueno se convierta en un distrés que es malo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se van a convertir en estresores? Hay muchas cuestiones que van a convertirse en estresores. Los estresores los vamos a concebir como cuestiones que ya generan distrés, es decir, situaciones en donde se genera un estrés malo. Estrés que acaba generando y desencadenando problemas en los animalitos, problemas de tipo patológico. Dentro de los estresores tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, los físicos, en donde vienen, por ejemplo, cambios en las señales normales del animalito, descenso en los niveles de oxígeno. Por ejemplo, si un animalito se está asfixiando con algo, va a tener un estresor físico. ¿Por qué? Porque su cerebro le está diciendo, oye, no estoy recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. Si un animalito está deshidratado, también es una situación de estresor físico. Tenemos los estresores etológicos que tienen que ver, como por ejemplo, con la ansiedad, con el miedo, el terror, el enojo, la furia. Todos estos son cuestiones que no están relacionadas con lo físico, sino con las cuestiones del entorno. Por ejemplo, si yo tengo un gatito y cada vez que veo a mi gatito dormido llego y lo asusto, yo me estoy convirtiendo en un estresor etológico. ¿Por qué? Porque le estoy causando miedo, ansiedad, terror y muchos problemas a los animalitos. Y luego tenemos a los misceláneos, que son combinación de los dos anteriores, por ejemplo, malnutrición, parasitosis, agentes infecciosos y demás. Siendo así, nosotros el día de hoy vamos a estar platicando mucho que tiene que ver con el estrés malo, estrés de tipo etológico. Ahora, hablando de las consecuencias del estrés, recordando que el estrés como palabra científica, o sea, como palabra formal, es una reacción normal del organismo. El distrés, que es el estrés malo, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque va a desencadenar una gran cantidad de enfermedades y además va a traer problemas de comportamiento. Nosotros como veterinarios nos podemos dar cuenta cuando un animalito está en distrés, es decir, con un estrés malo, cuando vemos comportamientos raros que nosotros les denominamos estereotipias, cuando vemos un animalito persiguiendo su cola, cuando vemos un animalito lamiéndose demasiado alguna zona, cuando se empiezan a arrancar el pelo, cuando empiezan a comer heces, cuando empiezan a comer pelo, cuando empiezan a comer, no sé, por ejemplo, tierra. Todos esos comportamientos que no son normales, a nosotros nos están dando como una señal de que hay un problema de carácter etológico, es decir, un problema que es consecuencia del estrés. Y además del estrés, existe algo que se conoce como eventos traumáticos. Estos eventos traumáticos están sumamente relacionados con el estrés porque son estas experiencias sumamente estresantes que llegan a generar memorias intensas de forma permanente. Por ponerles un ejemplo, si hay un animalito que cuando era cachorrito iba a cruzar la calle, casi lo atropellan y le hacen un sonido muy fuerte del claxon, el animalito se espanta, sale corriendo, a lo mejor cada que salga a la calle le van a dar miedo los automóviles. ¿Por qué? Porque a pesar de que en ese momento viendo un automóvil no está en una situación de riesgo, el hecho de que ya exista una memoria previa que haya generado un estrés demasiado intenso, lo que genera es justamente un evento traumático. Dentro de estos eventos traumáticos, uno de los principales que existen es justamente la pirotecnia, porque son cuestiones que nosotros no, como les dije hace ratito, no podemos controlar. Así que el día de hoy vamos a enfocar esta, digamos, pequeña parte, es una cuestión introductoria, a hablar acerca de qué es lo que sucede con nuestros animalitos cuando están en una situación de pirotecnia. Ahora, dentro de las cuestiones que tienen que ver con el estrés, con los eventos traumáticos, con el bienestar animal, tenemos lo que es el entorno. Aquí el entorno vamos a entenderlo como el espacio físico en donde vive el animal. Llámese mi casa, llámese mi patio, llámese mi techo. Ya no, bueno, si viven sus animalitos en techo, por favor pónganle sombra, agua,
y que alguna valla para que no se vayan a lanzar. Pero a final de cuentas, el entorno es el que va a permitir en un 80% de que se presente o no el bienestar animal. ¿Por qué? Porque en el entorno los animalitos van a cubrir sus necesidades fisiológicas, etológicas y sociales básicas. Ahora, hablando del entorno y de la pirotecnia, muchas veces en nuestro entorno, bueno, en la mayoría de los países tienden a utilizar pirotecnia. Y desafortunadamente, aunque nosotros tengamos todo perfecto en nuestro hogar, hasta a veces nosotros mismos nos llegamos a asustar cuando hay un cohete que de repente explota de la nada y pues todos tendemos a saltar. Entonces, siendo así, vamos a analizar cuál es el impacto de los fuegos artificiales que tienen en los animalitos o la pirotecnia. Hay que entender una cuestión muy importante. Perros, gatos y en general la mayoría de los animalitos que no son humanos tienen un sentido del oído mucho más agudo y desarrollado que el de nosotros. Se dice que incluso el de los perros puede llegar a ser de 10 a 50 veces más sensible que el de los humanos. Al ser tan sensible, resulta que estos ruidos fuertes y repentinos que se producen a partir de la pirotecnia pueden llegar a generar cuestiones de ansiedad, de terror, de distrés. Pueden llegar a generar una ansiedad tan extrema que puede hacer que los animalitos entren en cuestiones patológicas como por ejemplo convulsiones, que los animalitos pueden llegar a tener infartos fulminantes. Entonces, además de todo esto, puede generar una cuestión de pérdida del bienestar animal. ¿Por qué? Porque normalmente las explosiones se suelen asociar con peligro. Al tener este ruido tan desconocido, por llamarlo de alguna forma, lo que va a hacer es que en el animalito se desencadene miedo y estrés. En el momento que se desencadena, se empiezan a liberar ciertas hormonas. Primero se empieza a liberar, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, pero cuando esto es repetitivo, se empieza a liberar la hormona del estrés que se conoce como el cortisol. Ahora, cuando existen estas cuestiones de que hay un fuego artificial que se, digamos, explota de la nada, llega a pasar que los animalitos pueden empezar a tener comportamientos destructivos o incluso intentos de huida. Hay a veces situaciones en donde los tutores dicen que cuando hay animalitos que están en un lugar en donde están tronando pirotecnia, de repente los animalitos empiezan a querer a escapar o que abren en ese momento la puerta y salen disparados o empiezan a romper las cosas que tienen en su entorno. Todo esto en consecuencia del estrés. Ahora, cuando nosotros hablamos de todas estas cuestiones, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una situación de la pirotecnia? Son cuestiones que no podemos controlar, pero ahora sí van los consejos de qué es lo que yo puedo hacer en mi entorno inmediato para poder ayudar a los animalitos que están enfrentándose a una situación de escuchar la pirotecnia. Primero que nada, nosotros debemos de recordar las cuestiones que tienen que ver con mis consultas recurrentes con el veterinario. Y aquí quiero hacer un enorme paréntesis. Recordemos que los únicos profesionales que están capacitados para tratar y atender a nuestros animalitos son los médicos veterinarios con título y cédula. Consejo que doy en absolutamente todas mis charlas, cursos y demás es que veterinario que visiten siempre pidan título y cédula. Si el veterinario se ofende, corran de ahí y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Algo que a mí me gusta mucho es que luego mis clientes, o sea, los tutores de mis pacientitos, llegan y me dicen, oiga, doc, ¿me puede compartir su cédula? Y yo, sí, búscame así en la Dirección General de Profesiones, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque recordemos que la veterinaria, a final de cuentas, o sea, estamos tratando con vidas, es algo sumamente delicado. Aunque sea un perro, aunque sea un gato, siguen siendo vidas. Y nosotros llevamos la formación médica, somos médicos tal cual. Lo mismo que un médico humano estudia un montón de años, nosotros también. Por lo menos necesitamos 5 años de carrera para poder saber qué es lo que tiene un animalito. Y a diferencia de, por ejemplo, los pacientes de los médicos humanos, los pacientes les pueden decir qué es lo que tienen. El veterinario no, el veterinario tiene que tener los conocimientos para saber qué es lo que tiene el animalito. ¿Por qué? Porque el animalito no va a decir, ¿sabes qué? Me duele la cabeza y me duele la colita y me duele la patita. Simplemente, si tú le tocas algo, a lo mejor va a maullar, te va a rasguñar, te va a morder, en fin. Por eso es tan importante que siempre, siempre, siempre vayan con veterinarios que se aseguren que tienen título y cédula, porque desafortunadamente la veterinaria es una de las carreras que tiene mayor usurpación de profesión y eso obviamente es un delito y obviamente pone en riesgo la vida de un montón de animalitos. Ahora, volviendo a esta parte de la pirotecnia,
nosotros tenemos que acudir con nuestro veterinario de cabecera. Siempre hay que convertirnos en o sea, que el veterinario sea prácticamente nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que al veterinario ser nuestro mejor amigo, él va a tener conciencia de todo el historial de mi animalito. Sí, obviamente, si lo llevamos a las revisiones previas y adecuadas cada 6 veces, se recomienda que se llevan a revisiones a los animalitos cada 6 veces. Ahora, si ustedes saben que su mascotita tiene un historial de ataques durante los eventos pirotécnicos, es importante que acudan con su veterinario para conocer cuáles son las posibilidades que el veterinario les puede dar, desde cuestiones de que les pueda dar algún medicamento o algunos consejos para que los animalitos tengan menor cantidad de estrés durante estos eventos pirotécnicos. Ahora, también recordarles que es indispensable que nosotros mantengamos la salud en general de nuestros animalitos. ¿Por qué? Porque si existen problemas subyacentes, estos pueden causar y aumentar los problemas durante los eventos pirotécnicos. Por ejemplo, si yo tengo un animalito que tiene problemas renales y por los eventos pirotécnicos se empieza a estresar, también las hormonas llegan a afectar el riñón y esto puede alterar la interacción normal y puede exacerbar los problemas que el animalito tenga, dando como resultado cuestiones trágicas. Por eso es muy importante que si yo soy un veterinario que está siempre a favor de la medicina preventiva, por favor lleven a sus mascotitas con el veterinario y no dejen avanzar los problemas. Nosotros damos cursos de primeros auxilios durante todo el año y nos damos cuenta que desafortunadamente el 80% de las emergencias se producen porque o bien por un descuido de nosotros como tutores, o bien porque se dejan avanzar los problemas. Que porque el animalito vomitó una vez, a lo mejor mañana se le quita, vomita al día siguiente, a lo mejor pasado se le quita. Ya resulta que cuando empieza a vomitar con sangre, ahora sí ya lo llevan al veterinario. Cuando la cosa debería ser en el primer momento que el animalito vomita, en ese momento lo llevo al veterinario. Mejor que el veterinario me diga, ¿sabes qué? No pasa nada, no fue nada grave, a que eso se convierta en una situación que va a acabar poniendo en riesgo de los animalitos. Ahora que se acerca este 15 y 16 de septiembre aquí en México, tienden a tonar un montón de pirotecnia. De hecho, lo que es septiembre, noviembre, diciembre, enero, hay un montón de situaciones en donde nosotros lanzamos, bueno, no nosotros, pero las personas lanzan pirotecnia. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecerles un espacio seguro a los animalitos. Por lo tanto, antes de que lleguen estos eventos, tenemos que preparar nuestro entorno. De preferencia, les recomiendo que preparen una habitación que sea tranquila, en donde en su casa se den cuenta que el sonido puede estar amortiguado. Incluso pueden colocar estos cartones que se utilizan para el huevo en las paredes para que absorba parte del ruido exterior. Y eso va a ayudar a que los animalitos tengan menor cantidad de estrés. Dentro de esta habitación pueden colocar su cama, sus mantas, los juguetes del animalito para que se sientan protegidos. Incluso si no tuvieran una habitación, pueden colocar, no sé, en su jaula transportadora, alrededor de la jaula transportadora, muchos de estos cartones de huevo que sirven para absorber el sonido y introducen al animalito para que esté aislado de los ruidos exteriores, sobre todo en estas fechas que es prácticamente a partir de las 9, 10 de la noche hasta como las 3 de la madrugada están tirando cohete tras cohete tras cohete. Entonces, también nosotros tenemos que asegurarnos de proporcionar el mayor aislamiento acústico posible. Hay que cerrar ventanas, cortinas, puertas, todo con la intención de reducir el ruido en la mayor proporción. Entonces, se recomienda que ustedes con sus animalitos también les pongan música suave o ruido blanco para disimular esos sonidos externos. En YouTube ustedes les pueden poner música para relajar a los perritos y van a encontrar muchas listas de reproducción que les van a ayudar a que los animalitos, si bien no van a hacer que desaparezcan los sonidos de la pirotecnia, sí van a hacer que se disminuya el estímulo de la explosión, causando una menor cantidad de ansiedad para nuestros animalitos. Ahora, otra cosa que podemos hacer es una desensibilización gradual, sobre todo en los animalitos que son sumamente ansiosos y nerviosos. ¿Qué es esto de la desensibilización gradual? Lo que nosotros tenemos que buscar es darle al animalito un entrenamiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se recomienda que se haga de la mano de etólogos o adiestradores caninos, en donde lo que se va a hacer es que se van a exponer a los animalitos a grabaciones de fuegos artificiales a un volumen bajo. Y
lo que se va a hacer es que se va a estar recompensando al animalito cada vez que haya, o sea, está el sonido, el animalito no reacciona, se le da una golosina. ¿Para qué? Para que lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir aumentando gradualmente los sonidos, o sea, el volumen, para que el animalito asocie que eso con un premio y ya no le genere tanto estrés, al contrario, que diga, ay, un pirotecnia, me van a dar un dulce y ya no se estrese. Aquí lo que nosotros buscamos es que los animalitos no tengan estrés, bueno, un estrés desmedido que puede acabar en una enfermedad en los animalitos. Algo que también es indispensable es que nosotros tenemos que asegurarnos de fortalecer el vínculo con nuestras mascotitas. ¿Por qué? Porque también en los animalitos, cuando están con una persona en la cual tienen un vínculo importante, pues ayuda a que se disminuya las cuestiones de, llamémosle, del estrés. Ahora, hablando ya de cuestiones químicas, o sea, estas cuestiones, a pesar de que todas las feromonas y productos calmantes que se pueden utilizar para los animalitos en situaciones de estrés, aquí hay un enorme pero antes de darle cualquier cosa hay que llevarlo al veterinario porque no saben si sus animalitos pueden llegar a ser sensibles a cualquiera de estas sustancias. Yo no les recomiendo que vayan ustedes y lo compren sin haber visitado al veterinario. Yo revisando a un animalito, a un perro, a un gato, lo que sea, yo porque soy veterinario, les puedo decir, a este animalito sí puedes utilizar este producto, este animalito no puedes utilizar este producto, pero deben de saber que existen tanto difusores y sprays que estos liberan feromonas que lo que tratan de hacer es calmar a los animalitos. Porque digamos que son sustancias que al olerlas los animalitos van a disminuir el estrés. También existen muchos suplementos calmantes, existen, por ejemplo, suplementos con valeriana, con L-teanina, que ayudan a relajar a la mascotita. Hay algunos, por ejemplo, algunos de mis pacientitos, les mandamos algunos de estos suplementos en estas temporadas, sobre todo aquellos pacientitos que sabemos que cuando se estresan demasiado empiezan a convulsionar. Por ejemplo, yo tengo un pacientito, una pacientita que se llama Copito, que cuando se estresa demasiado, incluso por un ruido fuerte de la televisión, empieza a tener convulsiones. Entonces, a ella le mandamos estos productos, obviamente con pruebas de laboratorio previos y todo, bueno, todo manejo veterinario previo para que se disminuya el que tenga convulsiones el animalito. Entonces, ustedes acérquense con su veterinario, coméntenle que escucharon acerca de difusores, de calmantes y todo eso, y seguramente su veterinario les va a poder decir cuáles son los que pueden utilizar y cuál él les puede conseguir. ¿Qué otra cosa puede hacer para disminuir la cantidad de estrés que tenga un animalito durante los eventos de pirotecnia? El ejercicio y la actividad previa. Un animalito que está cansado es un animalito que va a reaccionar de menor manera o de una forma mucho más tranquila. El ejercicio físico es esencial para los animalitos, sobre todo aquellos que son animalitos de trabajo, como los huskies siberianos. Ahora, si yo no le puedo dar ejercicio físico constante a mi animalito, porque para que se canse un husky siberiano hay que correr 30 kilómetros con él, pero pues yo no voy a estar corriendo 30 kilómetros con mi perro. Pero lo que sí puedo hacer es cansarlos mentalmente. Para cansarlos mentalmente, puedo realizar este tipo de juguetes, juegos, por ejemplo, hacerle agujeros a una botella y colocar croquetas, el que ponerle su juguete favorito con telas ahí dentro de esa pelotita, todo con la intención de que el animalito, al querer estar sacando las croquetas y demás, se empiece a cansar mentalmente. Y esto va a hacer que disminuya la reacción que tenga el animalito durante los eventos de pirotecnia. ¿Por qué? Porque un animalito que es cansado llega a presentar menos niveles de ansiedad. Y todo esto además viene aunado a lo que nosotros conocemos como el enriquecimiento ambiental y mental. Este enriquecimiento son todas las cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento, con los juegos, con el entorno. ¿Para qué? Para que el animalito se mantenga relajado, porque todas estas cuestiones de enriquecimiento ambiental disminuyen el estrés. También nosotros podemos aprender a hacer técnicas de relajación. Hay animalitos que reaccionan muy bien cuando hay situaciones de estrés que nosotros los podemos estar haciendo algunos masajes relajantes o con el simple hecho de estar cerca de nosotros, los animalitos tienden a estar tranquilos. Otra cosa que podemos hacer, de hecho, es algo que en los cursos de primeros auxilios nosotros les enseñamos, es el método de Tellington. El método de Tellington es un vendaje de prevención que se utiliza en los animalitos con vendas grandes y elásticas para simular como que alguien los está abrazando. Este método de Tellington lo que hace es que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés en los animalitos. Cabe aclarar que el método de Tellington no funciona en todos los animalitos. Hay algunos que tenemos que optar
utilizar sí o sí por cuestiones farmacológicas, pero sí ayuda bastante a disminuir el hecho de que los animalitos tengan situaciones de estrés bastante complicadas. Y algo que siempre es indispensable es tener un plan de emergencia. A pesar de que nosotros hagamos todo lo que acabamos de platicar, puede ser que un animalito en un evento de pirotecnia pueda llegar a tener una cuestión de un infarto fulminante, puede llegar a tener una convulsión. No deseo que le pase absolutamente a nadie, pero hay que estar conscientes de que eso podría llegar a ocurrir. Para ello, nosotros tenemos que estar preparados. Nuestro plan de emergencia siempre tiene que estar relacionado en los primeros auxilios para las mascotitas, el de que nosotros tengamos nuestra jaula transportadora lista en cualquier momento para poder trasladar al animalito, el que nosotros siempre tengamos constante contacto con nuestro veterinario. De hecho, un consejo que les voy a dar, que siempre les lo digo en todos mis cursos de primeros auxilios, es que cuando tú ves que algo le pasa malo a tu animalito, al igual que en medicina humana, antes de andar manoseando al animal, lo primero que tienes que hacer, en el caso de los humanos, es marcar al 911. Lo mismo con los animalitos. Lo primero que tienes que hacer es marcar a tu veterinario de cabecera. Ahora, si tu mascotita ya tiene síntomas graves y demás, lo que tienes que hacer, obviamente, es buscar atención veterinaria de forma inmediata. Dejen de andar buscando en grupos de Facebook, de WhatsApp, de TikTok. Todos esos consejos que ustedes puedan ver en WhatsApp, Facebook y demás, puede llegar a poner en riesgo la vida de sus animalitos. Vayan directamente con su veterinario de cabecera. Eso nosotros se los enseñamos en los primeros auxilios. ¿Y por qué? Porque los primeros auxilios son todas esas acciones de emergencia que yo hago antes de llegar con el veterinario, que lo que van a hacer es incrementar las posibilidades de supervivencia de mi animalito. Ahora, si hay un animalito que en este caso, por ejemplo, acaba de convulsionar o se desmaya, hay que saber cómo transportarlos para no llegarlos a lastimar. Siempre, tanto perros como gatos que no están reaccionando, hay que trasladarlos en algo que simule una camilla. Estas son cuestiones que ustedes pueden llegar a aprender en los cursos de primeros auxilios que nosotros damos. Por ejemplo, el cómo trasladar adecuadamente a un animalito que está herido, un animalito que puede caminar, que no puede caminar, cómo se debe de trasladar de forma adecuada para no causarle mayores lesiones. En caso de gatitos y perritos heridos, hay que trasladarlos, bueno, si no se puede mover, si no está reaccionando, si después de una convulsión, en algo que simule una camilla. Por ejemplo, puede ser una toalla, una chamarra, una playera, un pantalón, una cobija, o incluso ya existen camillas veterinarias. No las compren, no hay necesidad, pero deben saber que ya existen. Lo mismo con los perritos. Un perrito herido lo tenemos que trasladar en algo que simule una camilla. Y a final de cuentas, todo esto lo que va a hacer es que me va a permitir que al animalito, al llegar con el veterinario, se incrementen las posibilidades de supervivencia. Y finalmente, si un animalito llega a tener una convulsión durante un evento de pirotecnia, hay que tener mucho cuidado. Los animalitos, cuando están teniendo convulsiones, pueden llegar a morder. Nosotros lo que tenemos que hacer es apartarlo de sitios donde pueden llegar a caerse. Es decir, alejarlo de camas, de sillones, de cualquier lugar elevado en donde el animalito, al estar convulsionando, vaya a caerse y se pueda lastimar. Muchas personas, al ver convulsionando a un animalito, lo primero que tienden a hacer es tomarlo del suelo y ponerlo encima de la cama. Eso es muy riesgoso porque puede hacer que el animalito se lastime. Lo único que vamos a hacer es que vamos a colocar trapos, cojines o cualquier cosa acolchonada alrededor del animalito para tratar de minimizar los golpes. Y lo más importante en cualquier situación de emergencia es tratar de mantener la calma, porque nuestro propio estrés se va a convertir en nuestro mayor enemigo y nos va a hacer tomar decisiones inadecuadas cuando tenemos una situación de emergencia. Ahora, cuando está convulsionando un animalito, es importante que ustedes no traten de sujetarla ni de liberarla de la convulsión. No la agarren y le digan, ay, tranquilo, ya va a pasar, ay, no la agarren, no la sostengan, porque por mucho que ustedes le estén agarrando, una convulsión es un episodio de actividad inusual en el cerebro. El cerebro, por una cuestión de estrés, por una cuestión genética, por una cuestión de ambiente, entra como una especie de reinicio. No está siendo consciente de lo que está pasando en su entorno. Si ustedes la agarran o sostienen a su mascotita, por mucho que le anden hablando, esta mascotita no va a estar siendo consciente, no los va a estar escuchando porque se está entrando como en una especie de reinicio. Entonces, si ustedes la tratan de sostener, lo único que va a pasar es que van a acabar lastimados. Recuerden, seguimos hablando de animales. Y algo que les enseñamos en nuestros cursos de primeros auxilios es que lo más importante es nuestra propia integridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo los conocimientos de primeros auxilios para salvar la vida del animalito y me llego a lastimar, ya no solo voy a necesitar primeros auxilios para mascotas, sino también primeros auxilios para humanos. Y si a mí me tienen que atender, yo no sé si a las nuevas personas que lleguen van a saber cómo reaccionar ante estas situaciones. Por lo tanto,
todas las técnicas, protocolos y todas las cuestiones que yo realice tienen que estar enfocadas en primero preservar mi integridad y luego la de la mascotita. Ahora, una vez que la convulsión se ha detenido, lo único que vamos a hacer es que tenemos que tomar el tiempo de la convulsión y una vez que se detiene, mantenemos tranquilita a nuestra mascotita y nos vamos corriendo con el veterinario. Hace rato les comenté que existe el método de Tellington. Aquí les dejo una imagen en la cual ustedes pueden realizar, que pueden practicar para ver cómo se realiza el método de Tellington. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una bufanda o una venda larga por enfrente del pecho, la vamos a cruzar en la espalda, luego la vamos a pasar hacia el abdomen, la cruzamos nuevamente en el abdomen y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un nudito en la espalda. Y con esto vamos a disminuir la cantidad de ansiedad que tienen los animalitos. Y de nuevo, si bien el método de Tellington ayuda a disminuir la ansiedad, no funciona en todos los animalitos. Y si hay un animalito que desafortunadamente no, o si bien no convulsiona, pero de repente vemos que se desmaya y no reacciona, puede ser que el animalito entre en algo que se conoce como shock. El shock, llamémosle como la antesala de la muerte. Es esta situación en donde el animalito va a empezar a tener una baja en la respiración, baja en el latido cardíaco, baja en la temperatura, baja en los reflejos, hasta que entre en paro cardiorrespiratorio. Es decir, este es el estado antes de que el animalito fallezca. Y aquí el animalito puede estar desde 1 hasta 30 minutos. Entonces, entre más tiempo tardemos en llegar con el veterinario, mayores probabilidades hay de que el animalito desafortunadamente acabe desvivido. Y no queremos aquí que ningún animalito se muera. Por eso es importante que cuando vemos que un animalito no está reaccionando, lo que vamos a hacer es que lo vamos a envolver en una manta que facilite su respiración y vamos a acudir rápidamente con el veterinario. Y aquí acabamos con estos pequeños consejitos enfocados en que ustedes sepan cómo reaccionar ante los eventos de pirotecnia. Por favor, cuiden mucho a sus animalitos y recuerden que aquí en Profe Lobo, pues pueden aprender mucho sobre primeros auxilios, cómo reaccionar ante un montón de situaciones diferentes, desde cuestiones de golpes de calor, hipotermias, convulsiones, heridas, muchísimas cosas, cuestiones digestivas y demás. Van a aprender mucho con estas situaciones y además, si ustedes dicen que nos vieron aquí en ICNIU, les vamos a dar un descuentito. Muchísimas gracias, profe Lobo, por tu excelente presentación y por tus grandiosos y valiosos consejos para cuidar y auxiliar a nuestros animalitos de compañía durante pues, estas detonaciones de fuegos pirotécnicos. Te agradecemos muchísimo tu participación, el que te hayas sumado a nuestra primera activación, así como el descuento que ya nos comentaste. Invitamos a todas las personas que se sumaron a visitar tus redes sociales para poder tener más información, contactarte y si están interesados, pues que sin duda se sumen a todos tus cursos que tienes disponibles. Sin duda, muchísimas gracias. También les recordamos, les agradecemos a todas las personas que se sumaron a esta activación y les recordamos que si hicieron su registro previo van a recibir un certificado de participación de esta activación y también van a recibir varios cupones de descuento de todas las marcas amigas que decidieron sumarse a nuestra primera actividad y les van a llegar también por correo electrónico. Les agradecemos también a todas las marcas que se sumaron y pues los esperamos en la siguiente activación. Muchísimas gracias.